mis hermanos. Amén. Si hay amigos en medio nuestro, que Dios le bendiga de una manera especial. Si hay visita, que Dios... ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a los amigos? Amén. Hermano, esos amigos que están aquí son de Dios. Porque dice la Biblia que el que es de Dios, su palabra escucha. Y sabemos que esa palabra es una semilla que va a crecer en una fe gigante, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Inmediatamente vamos a entrar en materia y vamos a buscar en nuestra Biblia segunda carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1 del versículo, segunda carta a Timoteo. Amén. Segunda carta a Timoteo, su capítulo 1, del versículo 7 en adelante. Hermano, verdaderamente que después que tú comienzas a estudiar la historia de la iglesia, eso despierta en ti un hambre, una necesidad de seguir escudriñando y estudiando la historia de la iglesia primitiva, los comienzos. Me he enamorado de las cartas paulinas, porque el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo es que se interesa, hermano, en despertar esa fe, en despertar, en motivar a los creyentes al evangelio. Es el apóstol que se preocupa por la iglesia y se enfoca más en la iglesia de Jesucristo, más que en otra cosa. Inmediatamente vamos a estar leyendo. ¿Todos lo tienen? Y vamos a leer la palabra de Dios en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de todo, que tiene toda insapiencia, Dios omnisapiente, Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que escudriña la mente y escudriña el corazón, que conoce a cada uno de los que estamos aquí en este lugar y que nos ha llamado y nos tiene aquí en este lugar para hacer cosas lindas, grandes y maravillosas en nosotros. Te pedimos que en esta hora, Dios, sea tú hablando de una manera especial a cada corazón, a cada vida, y que, Dios mío, sea tú rompiendo cadenas, ataduras, Dios mío, sea tú quebrantando, quitando fortaleza de las mentes, Dios, todo pensamiento negativo, Dios, y que sea tu palabra penetrando como buena semilla, Dios, para un buen crecimiento, en el nombre de Jesús, amén. En este hermoso día yo quiero hablar con el tema poder, amor y dominio propio. Vamos a buscar, gloria a Dios, inmediatamente estas palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ustedes saben que el apóstol Pablo es un hombre que experimentó un cambio en un antes y un después. Y cada palabra que él enseña, que él predica, que él exhortaba, la decía porque él tenía una vivencia de eso. Y él la decía con propiedad. Vamos a buscar la definición de esta palabra, la palabra poder. Secularmente, esta palabra es interpretada como la facultad o potencia de hacer algo, el poder. Tener facilidad y el poder para hacer algo en el tiempo, en un lugar. Amén. Esto es lo que dice secularmente, que es una facultad de hacer, de realizar cosas. Pero bíblicamente todos sabemos que de Dios es el poder. Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla de este poder, porque el apóstol Pablo había experimentado ese poder de Dios.
ese poder de Dios transformador que cambia, regenera y transforma la mente del hombre. Y por eso en su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 16, él dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él habla del evangelio que es poder de Dios, el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y si vemos en el libro de los Hechos, la Biblia sigue hablando de este poder. ¿Cuál es este poder? Hechos 1:8 dice: y derramaré sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Le dice: no se muevan de este lugar hasta que no haya venido sobre ustedes el poder. ¿Y qué aconteció el día de Pentecostés? Que descendió el poder. Ese poder del Espíritu Santo que transforma, que cambia, que renueva. Que lo que no hace un consejo humano, lo que no hace la lógica humana, lo que no hace el hombre, ahí actúa, ahí penetra ese poder. Lo que nadie pudo reparar, lo que nadie pudo levantar, lo que nadie puede regenerar, humanamente hablando, ahí entra ese poder, el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, el poder de Dios. Amén. Por lo tanto, hay cosas que no hay que forzarla mucho. Cuando humanamente ya usted agotó los medios y vio que con su fortaleza usted no puede hacer nada, suelte eso y acuda al que tiene el poder. Un profeta dijo: 3 veces escuché que de Dios es el poder. Amén. Y seguimos buscando la definición. Y vamos a buscar la definición del amor. ¿Qué es el amor? Secularmente, el amor es un sentimiento fuerte, profundo hacia alguien, hacia algo. Pero todos sabemos por la Biblia lo que dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que Dios es amor. Y este mismo apóstol Pablo habla y dice en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado por el Espíritu Santo, y que ese amor fue derramado en nuestros corazones. Ese amor, hermano, que nos hace, hermano, comportarnos, hacer cosas diferentes de cuando teníamos una vieja vida, cuando vivíamos en el mundo, cuando pertenecíamos, teníamos una vieja naturaleza. Este fue el amor transformador que cambió el corazón de Pablo y que estaba en el corazón de Pablo, porque antes de Pablo tener un encuentro, un llamado por Dios, no existía este amor en ese corazón. Y cuando vamos a lo que es el dominio propio, la definición de dominio propio, todos sabemos que el dominio propio es tener control de sí mismo, la cual, cuando vamos a la carta de los Gálatas, también el apóstol Pablo habla. En la carta a Gálatas capítulo 22 habla del fruto del Espíritu, donde hay un derivado, donde hay una característica del amor que se manifiesta como templanza, que se refiere al dominio propio. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le escribe con propiedad. Y le escribe de algo, no que él se estaba inventando, no que él pensaba, no es que él había oído, sino algo que él había experimentado. Y por eso en esta mañana, en este día, yo le he puesto como tema poder, amor y dominio propio. Pero cuando lo leemos, cuando lo oímos superficialmente, esto se ve como algo, se escucha como algo bonito, se ve como algo hasta sencillo. Poder, amor y dominio propio. Pero cada una de estas palabras representan un nivel espiritual
en la vida del creyente, en la cual el apóstol Pablo tuvo que experimentar. Y como la experimentó y la tuvo que aprender, vivirla, entonces él la transmite no tan solamente a Timoteo, sino a todos nosotros, la iglesia del Señor. Por lo tanto, estas tres palabras, amor, poder, amor y dominio propio, es un desafío que hay para la iglesia, para cada creyente que tiene un llamado y un encuentro con Dios. Un desafío que te llevará de nivel en nivel, porque este evangelio es de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si analizamos la vida pasada del apóstol Pablo, todos sabemos quién fue el apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, era una ciudad que pertenecía a Roma, que en la actualidad es Turquía ahora mismo, que ya no pertenece a Roma, en la cual se crió el apóstol Pablo. Sus padres eran los dos judíos y se crió en aquel lugar. Y aquel hombre, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, Saulo, su nombre es pedido en oración, o el porque se oró. Una persona por quien se oró, el pedido en oración. Porque sabemos que sus padres judíos tenían ya conocimiento de la Torá, de la historia de Ana. Parece que había una dificultad y se oró para que él naciera. Parece que no podía quedar embarazada, seguramente. Por lo tanto, este muchacho hicieron algo con él, como hicieron con Samuel, que de su temprana edad fue instruido, fue enseñado en las leyes judaicas, en la Torá. Y aquel joven creció con mucho conocimiento. Incluso el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, tenía doble nacionalidad, tanto judía, porque era de padre judío, como también romana. Pero aquel muchacho también sabía más de 3 idiomas. Sabía latín, sabía griego, sabía arameo. Era un hombre que tenía una buena preparación, a tal manera que llegó a ser un fariseo reconocido dentro de los fariseos. Se dice que fue instruido por Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Este hombre fue un rabino, un doctor de la ley muy conocido, que pertenecía a la diáspora de los judíos, que tiene que ver con el poder político, legislativo y religioso de aquel entonces. Por lo tanto, el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, no era cualquier cosa. Aquel hombre había alcanzado poder y autoridad a través del conocimiento y a través de las relaciones en las cuales él se codeaba. No era uno cualquiera. Este hombre sabía y podía hablar de poder, porque el hombre sí caminaba y tenía poder. Y aquel hombre tenía tanto poder que se le daba carta para poder ejecutar, para poder perseguir, apresar y ejecutar a todos aquellos que estaban en contra de estas leyes judaicas, en contra de lo que ellos habían aprendido. Eran gente celosa con aquellas leyes. Hasta el día de hoy los judíos son celosos, de tal manera que Cristo vino al mundo, a los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron. Porque todo el que venga con algo diferente, aunque venga de Dios, no lo aceptamos. Porque aquella gente tenía religión, pero no tenían relación con el que ellos pretendían, pensaban que estaban sirviendo y estaban adorando. De manera que el apóstol Saulo de Tarso, en su pasión, en su lealtad a aquellos que había aprendido aquella religión judaica, apresaba, maltrataba a la iglesia, a los cristianos, sin darse cuenta, bajo su ignorancia, bajo su religiosidad, dañaba, destruía, mataba la obra del Señor, pensando que estaba haciendo la obra de Dios.
Porque el todo religioso es asesino. Sí, el religioso se olvida, óyame bien, se olvida de usted. Él piensa en el servicio que él le está haciendo a Dios más que en el Dios del servicio. Se olvida, óigame bien, de la persona y se enfoca más en su religiosidad. Porque ahí está la historia. Cuánto derramamiento de sangre, cuánta carnicería hubo, y fue por conflictos religiosos. Porque como tú no crees lo que yo creo, tú no piensas como yo pienso, tú tienes una fe muy distinta a la que yo tengo, vamos a arrancarte la cabeza. Pero como Dios conoce las intenciones del corazón y conoce los corazones, Él conocía que en el fondo el Saulo de Tarso lo que hacía, lo hacía bajo ignorancia y lo hacía pensando que lo estaba haciendo para Dios. Y por eso la misericordia de Dios, ¿qué dice? ¿Qué significa el nombre Saulo? Por el que se oró, el que fue orado, por el que fue orado. Y hay una oración que hizo sacerdotal Jesús, que dijo: Padre, yo no te pido por esto, sino por lo que han de venir también después de ello. Ahí estaba el apóstol Pablo, ahí estaba Saulo de Tarso, ahí estaba David Cruz, ahí estaba Kenny Alonso, ahí estábamos cada uno de ustedes en aquella intercesión sacerdotal por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y como Dios se la sabe toda, dijo: pero mira cómo este hombre, aunque bajo ignorancia, hace un trabajo, un servicio, y con la pasión que lo hace, la dedicación y la preparación que tuvo para hacer esto, este va a ser el instrumento que yo voy a usar para traer un despertar a los gentiles y traer una palabra a mi iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener mucha cuenta y no llevarnos de la religiosidad, porque hay personas que a veces usted la ve que están hablando, que están en contra de lo que hacemos, en contra de nuestra vida, de nuestra fe, en contra de las manifestaciones que nosotros tenemos. No lo culpe, que él quiere hacer las cosas bien, él ama la obra. Lo único que tiene una fe desenfocada y tiene una mente, un pensamiento errado de lo que es Dios, y no es así. Y dice la Biblia que en uno de sus andares de Saulo de Tarso, que iba por una ciudad haciendo su trabajo, peleando contra los cristianos, dice la Biblia que en Damasco tuvo un encuentro con Jesús. Aleluya. Sí, porque al final hay muchos religiosos que van a tener un encuentro con Jesús. Y en este llamado, en este encuentro, es donde el apóstol Pablo conoce estas tres manifestaciones del Espíritu de Dios: el poder, el amor y el dominio propio. Y le fue enseñado, y esto lo hizo cambiar de parecer. Le cambió el alma, le cambió la mente, le cambió todo. Y lo primero que le pasó cuando él tuvo un encuentro con el Señor es que cuando el Señor le habla, dice la Biblia que cayó. No sé de dónde iba montado, pero se cayó, dándole a entender que el que hablaba con él, usted y yo, no somos iguales. Haciéndole entender que por encima de él había uno más grande y más poderoso. Haciéndole entender que para hablar conmigo, para tener una conversación conmigo, primero el lugar más perfecto es el suelo. Para hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu lugar es el suelo, porque del polvo eres y al polvo volverá. Porque cuando Jesús habla, habla como quien tiene autoridad, y tiene autoridad. Y no hay grandeza
que se pueda estar de pie delante de la majestad de Jesucristo. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque Dios lo tumba de a donde él iba. Porque este hombre venía cargado de mucho conocimiento, de muchas filosofías, venía cargado de mucha lógica, de muchos razonamientos, venía cargado de muchas cosas que tenía, muchas fortalezas mentales que había aprendido a través de sus estudios y a través de aquellas costumbres y del sistema religioso de aquel tiempo. Y lo primero que Dios hace en él: te tumbo. Oye, todo eso que tú tienes en tu mentecita, te la tumbo. Y con eso también te tumbo tu orgullo. Porque hay gente que creen que se la saben todas. Te tumbo tu prepotencia, tu arrogancia, tu soberbia, te la tumbo. Porque para tratar contigo y para llevarte a donde te voy a llevar, sí, será mi instrumento. Necesito primero hacerte entender que aquí el grande soy yo. Y por eso el apóstol Pablo más adelante dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Y por eso vemos un Pablo, a un Pablo más adelante escribiendo: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Diciendo: ya todo lo tengo por basura. ¿Para qué te vale tanto conocimiento? ¿Para qué te vale tanto estudio si no tiene la revelación del estudio, ni tiene comunión con el Dios de ese estudio? Y era necesario. Y allí en Damasco tuvo su primer encuentro. Cuando buscamos el nombre, el significado de Damasco significa oasis fértil o tierra de buena labranza. Escucha bien, pueblo, en esta hora. Todo el que está aquí en este lugar está en un oasis fértil, en una tierra de buena labranza, donde hay agua en abundancia, para que tú seas, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de nadie, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado a corriente de muchas aguas, que te da su fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Damasco fue el oasis, fue la tierra, la buena tierra que Dios preparó para cuando pase aquel que fue pedido en oración, aquel por el que se intercedió. Si se está intercediendo por ti, para que Dios tenga misericordia. Sí, Jesús todavía sigue intercediendo. Dice que se sentó a la derecha del Padre. Él murió, pero está ahí en la derecha del Padre intercediendo. Señor, trata con David Cruz todavía. Llévate todo eso que tiene en su mente. Sigue tratando con él. Esa intercesión siguió hasta el tercer cielo, hermano. Siguió para allá por la eternidad, porque eso es la misericordia, la gracia de Jehová. ¡Gloria! Y dice la Biblia que allí en Damasco, hermano, mire, este es un Damasco donde Dios trajo para que tengan un encuentro. Dios los trajo para que tengan un encuentro con Él. Y hay otra gente que están en otros lugares que Dios los trae a esta tierra fértil, a este oasis fértil, a esta tierra de buena labranza, porque hay ministerios que se van a desarrollar en este lugar. Hay misioneros, pastores, evangelistas que van a ser preparados en este lugar, porque en este lugar hay agua de vida que flota, que fluye. No importa lo que el diablo diga. Hay mucha gente que se fueron de este lugar, o no que se fueron. Dios, Él mismo le dio el permiso, Dios lo sacó. No para que, no tampoco vaya a pensar que fue para que se pierdan, ni para que se vayan para el mundo. Lo que pasa es que Dios dio una palabra, que este concilio se iba a extender. Y una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Y se extiende a través de cada uno que salió de este lugar, que salió con un llamamiento, con una investidura, que fue ungido, que se le dio una investidura.
es un hombre y una mujer de Dios que donde quiera que vayan tendrán que dar testimonio del oasis que hay en este lugar. Tienen que dar testimonio porque en su historia está el Damasco. En su historia está la marca de que pasan por el oasis. Y serán de bendición muchos de ellos. Porque no salieron de aquí en desobediencia muchos, no. Hubieron muchos que salían bajo cobertura y fue Dios que se la puso. Pero se la puso a través de otra investidura. Y son gente de Dios que yo lo bendigo a donde quiera que vayan. Esos pastores, esos evangelistas, que Dios los bendiga. Y Dios no los sacó de aquí para que sean enemigos de nosotros, ni para que ellos nos critiquen ni nos murmuren, ni nosotros a ellos. Los sacó de aquí porque la obra sigue hacia adelante. Y dice un dicho, dice la palabra, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y si ya el asunto dice ya está aquí, ¿qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó con Pablo? Ya llega un tiempo donde Dios dice ya. Pero oiga bien lo que yo le voy a decir. Wow, no quiero hablar esto, pero lo tengo que decir porque Dios me lo mostró en visión. Y me mostró alianza de hombres de este lugar, personas de este lugar, haciendo alianza con pastores que tienen sobrenombre, haciendo alianza y buscando gente de otros lugares, porque están preparando un viaje, están preparando su maleta. Y dice el Señor, cuidado, que todavía te tengo en Damasco, en el oasis fértil. Si te mueves sin yo moverte, si te mueves sin la cobertura, sin el manto, sin ser habilitado, tendrá problemas, porque quitaré tu candelero de su lugar y se lo entregaré a otro. Y si no hay cobertura, no hay ministerio. Si no hay cobertura, no hay ministerio. Cuidado si te mueves sin Dios moverte. Mi alma alaba a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de los que se fueron, hablamos en bendición, porque lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y si se le entregó la bendición en este lugar, en el oasis, en este Damasco, ¿quién se la va a quitar? ¡Oh! Mi alma alaba a Dios. Lo que yo bendigo, ya no lo puedo maldecir. Son benditos y a su nombre. Aleluya. Y lo segundo que Dios hizo en este llamamiento de Saulo fue, primero lo tumba del caballo, o no, qué sé yo si fue un caballo, lo tumbó. Entonces ahora lo pone ciego. Dígale al que está a su lado, él lo puso ciego. Lo pusieron ciego. ¿Tú sabes por qué lo pusieron ciego? Le están diciendo, le dijeron con esa ceguera, oye, aquí no se anda por vista. Aquí tú no vas a caminar por vista. Aquí este asunto, este llamado que yo te entrego será por fe y por revelación. Y por eso más adelante vemos un apóstol Pablo que habla. No se lo reveló a los príncipes de este mundo ni a los gobernadores, sino a nosotros. Le plació revelárnoslo a nosotros, el misterio. Le plació a él revelárnoslo a quién, mira, a nosotros por el Espíritu. Fue Dios quien se lo reveló. Le dijo, aquí no se camina por vista. Mucha gente que está viendo, oye, si Dios le deja la vista buena, hay problema. Porque iba a seguir viendo lo que estaba viendo. Iba a ver lo que ve mucha gente. Mucha gente nada más ve maldad, ve división, ve problemas, ve al diablo, ve a los demonios. No ve ángeles, no ve nada de eso. Solamente ve maldad. Donde hay algo bueno, lo que ve cosas malas. Dice Tito 1:15 que para los puros todas las cosas son puras, más para los incrédulos y corrompidos su mente y su conciencia está cauterizada. El ladrón juzga por su condición. Gente que lo que está viendo lo que no tiene que ver. Gente que están como Elí, que la sierva estaba clamando en el altar, gemiendo, orando, buscando su milagro.
humilladita, calladita. Sí, porque cuando te ven apagadito, calladito, creen que tú estás en pecado, que tú estás embute. Usted lo que está buscando a Dios. Se ha despegado de mucha gente porque no van a entender. Porque solo Dios puede entender tu dolor, tu problema, tu necesidad. Y estaba Ana ahí, mira, y Elí por allá chequeándola, porque andaba por vista. Y comenzó a decirle ebria, a decirle de todo. Sí, porque hay mucha gente que tienen ese ojazo bien abierto para ver cosas malas, pero no ven que si estamos aquí es por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Porque ¿quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estuviéramos hoy si no hubiera sido por la misericordia y la gracia de Dios? ¿Dónde estuvieras tú si no fuera por su misericordia? Mira que hay gente que había tenido la hierba larga. Yo había sido uno de ellos. Estuviéramos muertos, podridos en el pecado. ¿Qué sería de David Cruz si no había estado aquí? Por lo tanto, ¿quién soy yo para estar viendo tantos defectos, tanta maldad en mi hermano? Shanai. Era necesario que le quite la vista a Saulo de Tarso. Ese llamado le quitó la vista, lo tumbó y le quitó la vista. Dígale al que está a su lado, es necesario que te quiten la vista. Porque por la vista Dios entonces le cambia y se la cambia por visión. Una cosa es vista y otra cosa es visión. En la visión hay revelación. Humandayanzo. En la visión, Shakataramasaya, tú ves las cosas no como por espejo, sino claras como son. Cuando hay visión, oye, la vista de la carne, la visión viene del cielo, a su nombre. Aleluya. Ellos hay problemas, hermano, mire. A Samuel le dijo Dios: mira, muchacho, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Cuando tú estás viendo con los ojos humanos, tú calificas y descalificas. Descalifica lo de Dios para meter lo que no es de Dios. ¿Y qué estaba pasando con Samuel? De que vio al primer hermano de David, ese tipo fuerte, con mucha apariencia, de que él sí, mire, ese tipo imponente. Sí, porque hay gente que son como camaleones. Y quizás son gente que no son malas, que son buenas, pero son como Esaú. ¿Cómo es Esaú? Que no valorizan la primogenitura, que no le dan valor ni importancia a las cosas espirituales. Solamente están enfocados en las terrenales, en las cosas lógicas, racionales. Y para el llamado, para el ministerio, Dios anda buscando gente que tengan conexión con lo espiritual, con la primogenitura, con lo que no se ve, que estén conectados al Espíritu Santo, que le den valor a la revelación del Espíritu y no a los conocimientos de tu estudio y de tu carne. Y Dios le dice: no mire su apariencia ni su hermosura, porque yo miro el corazón. Y a su nombre. Y lo segundo, ay, santo Padre, mi alma te alaba. Lo tercero, wow, Dios mío. Por eso el apóstol Pablo, hermano, miren, oye, él va aprendiendo desde el suelo, venía aprendiendo. Primero Dios lo mete en el suelo y le enseña y lo sube de nivel. Le dice: tú sabes una cosa, papá, aquí se funciona aquí de esta manera. Y después le quita la vista. ¿Tú sabes para qué? Para enseñarle otro nivel que es por vista. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Y lo tercero que él hace es que le cambia el nombre. Le cambia el nombre al hombre y le dice: es Pablo. Ya no será Saulo de Tarso, es Pablo. ¿Tú sabes qué significa Pablo? Pequeño, humilde. Le está diciendo: ahora sí voy a comenzar a trabajar contigo. Porque la distancia más cerca de Dios es la humildad. Porque al altivo Él lo mira de lejos.
humillado bajo la poderosa mano de Jehová, y Él lo exaltará cuando fuera tiempo. Primera de Pedro. Ahora vemos a un Saulo de Tarso que Dios le dice: te cambia el nombre. Hay gente aquí que Dios dice: yo te cambio el nombre. Neufa. Ya no será más iracunda, no será más iracundo, ya no será más pendenciero, criticón, murmurón, porque lo que comienzo a hacer en ti, ay, Shama, será para que se entienda mi obra, será para que levante hombres y mujeres de valor, será para que levante Débora, será para que levante, aleluya, un hombre de guerra que estén dispuestos a sembrar la semilla, dispuestos a sanar ese mundo enfermo y podredumbre. Sí, bien los niveles que tuvo que escalar el muchachón. Hasta le cambian el nombre. Aquí hay gente que ellos saben que le cambian el nombre, porque ya ellos, cuando te cambian el nombre, ya tú comienzas a ver diferente, a caminar diferente, hasta a pensar diferente. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron todas y todas son hechas. Entonces el hombre comienza a caminar diferente. Y por eso, en esta escritura que nosotros tuvimos, en 2 de Timoteo, capítulo 1:7, él comienza a hacer lo que tiene que hacer, a levantar hombre y preparar hombre para la obra, para el ministerio. Porque nosotros estamos llamados a ser discípulos. A eso estamos llamados. Y entonces viene y habla con Timoteo y le escribe esta carta a Timoteo, y se la escribe con autoridad, porque el hombre ya había experimentado el poder de Dios transformador que cambia, y ya en su corazón había sido derramado por el Espíritu Santo ese amor, y tenía ese fruto de dominio propio, templanza, como usted quiera llamarlo. Entonces estaba preparado para levantar a otro, para alinear a otro. Entonces va y le escribe a Timoteo. Cuando buscamos el significado de Timoteo, el nombre de Timoteo significa gloria a Dios. La gloria de Dios, o la gloria es de Dios. Vamos a leerlo. Vamos, Timoteo, el que es honrado por Dios, o honra para Dios, el que es honrado por Dios. Eso significa el nombre de Timoteo, que era nieto de Loida. ¿De quién era nieto? De Loida. El nombre de Loida es agradable, deseable. Y el nombre de la madre era Eunice, que significa la que alcanza la victoria. Es decir, que por el que fue orado, por el que se oró, Saulo de Tarso, ahora lo meten en un territorio, lo llaman en tierra fértil, en un oasis fértil, en una tierra de buena labranza. Es decir, fulanito David Cruz, lo llaman, le hacen su llamado, ¿dónde? Sí, ahí mismo la llama el Espíritu. ¿Verdad que sí? Pero para eso necesita un proceso en el llamamiento, que lo tumben, que lo siguen y que le cambien el nombre. Y cuando le cambian el nombre, entonces el hombre ahora anda pequeñito y anda humilde. David anda humilde. Sí, porque estaba muy altivo. Era necesario que lo que él aprendió, que él conocía de este asunto, desaprenda para que vuelva a aprender y sepa que aquí el que sabe es Jehová. Entonces ahora, como ya estoy humilde, estoy pequeño, estoy preparado para darle el consejo y para hablar de lo que yo aprendí, del poder, del amor, del dominio propio. ¿A quién? A Timoteo, a Joel David, a Kevin, a este niño, a Joshua. Ahora yo puedo hablarle de eso. Sí, pero primero me machacaron bien. Me tumban, me cegan y me cambian el nombre. Entonces, ¿por qué era necesario este asunto? Timoteo, que era honra para Dios. Después que pasé todo ese asunto, dice, ahora viene la honra. Después que ya tú eres pequeño y humilde, llega el tiempo
donde tú serás de bendición. Llega el tiempo de la honra. Cuando preparaba el mensaje, el Señor me decía, estudiaba, me decía, llegó el tiempo de la honra en la llama del Espíritu. Llegó el tiempo de la honra en la llama del Espíritu. Llegó el tiempo que Dios había prometido para esta casa, que los que se queden iban a recibir regalo y bendición del Altísimo. Llegó el tiempo donde en este lugar se va a honrar, se va a bendecir, donde se levanta una nueva cosecha de honra para hombres y mujeres esforzados que quieran darle continuidad a este evangelio glorioso. Llegó el tiempo donde hay un avivamiento en el fuego y donde hay una multiplicación en el aceite de esta casa. Porque no se acabó el fuego ni se acabó el aceite, solamente estaban enseñándonos una lección. Porque el llamado es demasiado poderoso y habían unos cuantos que necesitaban esta enseñanza, principalmente David Cruz. Y lo que viene, nadie lo detiene. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A su nombre. Yo no sé, pero hay gente que no lo está creyendo. Yo estoy hablando con gente que se le dio una palabra. Yo estoy hablando con personas que han recibido una promesa. Una persona que saben que hay un llamamiento, que hay ministerio, que hay poder. Cierra los ojos ahora, cierra la vista y abre la visión y comienza a ver en esta hora cómo salen, se levantan nuevos evangelistas, cómo salen nuevos pastores, cómo salen nuevos misioneros. ¿Cuántos lo están creyendo? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay una promesa para la casa. Hay una promesa para los hijos. Llegó el tiempo de la honra. Y Timoteo tenía un problema. Y él que se sentía como intimidado. Sí, porque ahí habían gente de todo tipo, con conocimiento, hermano, mire, para repartirle a todo el mundazo. Pero dice la Biblia, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y también dice que lo que es el Espíritu, lo que es el Espíritu se conoce. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que son de Dios. Y hay personas que tienen preparación académica, saben mucho, tienen buena oratoria, predican bien, tienen teología, pero no tienen relación con el Espíritu Santo. Y el asunto es por revelación. Pero no tienen comunión como tienen que tenerla. La tienen sí con la palabra, pero no con el dueño de la palabra. Y Dios levanta una generación de hombres y mujeres marcados por revelación y por el poder del Espíritu Santo, que tengan la marca, que tengan las tres manifestaciones del Espíritu, que es el poder, el amor y dominio propio, para poder instruir y llevar a otro a puerto seguro. Mire, la iglesia tiene un privilegio que pocos profetas, patriarcas, jueces tuvieron. Porque a nosotros nos entregan el paquete completo. Sí, porque a veces estamos enfocados, no, que Elías, que Eliseo, que esta gente fueron, que yo quisiera tener la unción de Eliseo, la unción de Elías. Yo te tengo una noticia, prepárate ahora. Que la unción del santo es la unción más poderosa. Sí, porque ellos tuvieron del paquete, algunos experimentaron un nivel, 2 niveles, pero no los 3. Vamos a analizar esto, ya estamos concluyendo. Cuando buscamos a Elías, aquel tipo tenía un poder, aquel profeta tenía un poder para ejecutar. Y cuando venían donde él, unos siervos de acá, le dijo, mira, que nuestro Señor quiere verte. Ah, sí, yo siervo de Jehová. Y le dijo, ah, sí, yo soy siervo de Jehová. Que caiga fuego del cielo y lo queme a todos.
Y lo quemaba el fuego, mi hermano. Eso era un psicópata ese hombre. Era un siervo de Dios, pero ahí yo no veo manifestación ni evidencia. No veo evidencia ni manifestación de la manifestación del amor de Dios. Yo no veo ahí. Hay amor por un lado ahí. Mire a ver. Si observamos a Eliseo, el que tiene de que más unción. Sí, porque él pidió una doble porción de Elías, pero era para ser más psicópata. Era para ejecutar el plan de Dios, yo lo sé. No vaya a malinterpretarme, pero vamos a ver qué pasó con él. Era un acomplejado, sí, iracundo, que unos jóvenes le dijeron, calvo. Oye, ¿tú sabes qué hizo? Lo maldijo a los jóvenes y unos osos lo devoran, lo despedazan. Ve, tenía la manifestación del poder, pero no tenía el paquete completo porque le faltaba el amor ahí y el dominio propio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay gente que tiene la unción de Elías y tiene la unción de Eliseo. Cuidado, que aquí hay que tener el paquete completo. Yo sé que Dios me usa, puedo predicar con mucha unción, puedo echar fuera demonios, pero si yo no tengo amor, tengo problemas. O pregúntenle a Saulo, que era un psicópata, asesino, y cuando tuvo un encuentro con el Señor, escribió, después de Primera de Corintios, capítulo 12, él va a entrar al 13 y dice, después que le habla de los dones, de los ministerios, le dice, ahora le mostraré un camino más excelente. ¿Usted sabe lo que es excelente? Excelente es hacer mejor lo que otros hacen bien. Y le dice, le lo mostraré el camino. ¿Cuál es? El amor. ¿De qué te vale tener todo el conocimiento? Y no tiene amor. ¿De qué te vale que tú hagas obra, que te vean, que di aquí, que di allí, Santa Claus, Mamá Calcuta, y que al final el que te supervise el corazón dice, lo hiciste muy bien, tiene onda de hombre porque lo hiciste para los hombres, pero en el corazón no lo hiciste con amor? Hay que tener las tres manifestaciones: poder, amor y dominio propio. Pero ve, ahí Moisés muy bien. Ese me gustó porque ese tiene ahí dos manifestaciones del Espíritu. Tenía poder para hacer los milagros. Y cuando Dios iba a ejecutar el pueblo, que se pusieron a adorar, a hacer ídolos y a hacer cosas, que cogió una ira el Señor, una ira santa, le dijo, lo voy a eliminar todito, no te apures. Entonces ahí salió Moisés y le dijo, por amor, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a decir los vecinos de allá? ¿Qué pasa? ¿Te vas a matar? Tranquilo. Pero entonces más para adelante se guaya y no entra a la tierra prometida. ¿Por qué? Dígame por qué. No tuvo dominio propio, no tuvo inteligencia emocional. Dios le dijo, háblale a la piedra. ¿Y qué le hizo? Le entró a palo. Hay gente aceleradísimo como yo, como Pedro, que Dios nos dice, háblale, le damos fácilmente un pecozón. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere dominio propio. Dios quiere amor. Sí, hermano, porque toda cosa trae una consecuencia. Eliseo tenía unción, tenía poder, ejecutaba la palabra de Dios como él dijo. Pero, hermano, cuando usted se ponía a pensar, cuando esos muchachos, esos osos lo desbaratan, ¿qué pensaría el papá y la mamá de esos muchachos? De ahí en adelante dijeron, no quiero saber ni de Eliseo ni del Dios de Eliseo. Entonces hay cosas que nosotros hacemos con la mano que las destruimos con los pies. Entonces, ¿qué necesitamos? Amor y dominio. Entonces, ¿cuál es el tema del mensaje? Poder, amor y dominio. Eso es parte del llamado. Eso es lo que se llama llamado. Cuando recibimos en el llamado el paquete completo. Pero este paquete son niveles espirituales y es un desafío para ti y para mí, para la llama del Espíritu. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.